Esto que les voy a poner aquí se los voy a mandar al correo y se los voy a mandar ahorita en el drive, pero de todas maneras se los mando. Ya no tenemos mucho tiempo porque apenas me di cuenta que ya viene el primer parcial. Primer parcial quedó y va a ser el primer parcial el miércoles 12 de agosto. La hacemos de 14 a 15. Bueno, de 14 a 16 para que tengan 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Los que quieren. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué ese día? Porque justo, y es lo que les tenía que poner. Aquí está. Porque, de acuerdo al sílabus que ustedes tienen que tener, el 18 de agosto es la fecha máxima. O sea que ese día deben de que se cierra el sistema. Ese día tienen máximo para la CO y la auto. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si lo hacemos el miércoles 12, el lunes 10 sería para que ese día yo tenga su hetero evaluación. Bueno, en esos días, porque es lunes. Con ustedes tengo clase el lunes, martes, no, martes, miércoles y jueves. ¿Sí, no? Sí. Entonces, sí. Entonces puede ser martes. Entonces, bueno, antes de poner la heteroevaluación, ¿qué día quieren la heteroevaluación? ¿El martes o el jueves? El jueves. No, porque eso es lo que tenemos empezado, güey. Es que van a venir. Puede ser el martes para que me entreguen su hetero, para que yo ya tenga sus heteros y ya les suba, para que yo ya vaya subiendo. Piénsenlo y ya me dicen. Ahorita os voy a decir cuál es su hetero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es para el primer parcial. Segundo parcial. El segundo parcial va a ser también el miércoles. Anótenle, porque si no, después me dicen, el 30 de septiembre. Igual, la misma hora, de 14 a 16 p.m. Porque de acuerdo a esto, su sílabus se cierra el 6 de octubre. Es la fecha máxima. Entonces igual, yo preferiría que fuera el martes, porque así el martes ya les sirve lo de su hetero, para que entonces ya sepan y sobre eso para que tengan listo para estudiar. O me lo entregan el jueves, pues lo mismo, que yo lo tengo que subir a más tardar una semana después. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercer parcial, va a quedar el 18 de noviembre, también es miércoles, todos son miércoles. El 18 de noviembre, la misma, de 14 a 16, porque la fecha máxima es el 23 de noviembre. ¿Estamos? Sí. Entonces, por eso los hacemos una semana antes. Ahora, yo les sugiero, aquí viene la problemática. Estas son lo que yo ya decidí, pero si ustedes quieren que lo hacemos, lo cambiamos. Lo malo es que el primero ya no tenemos tiempo, si se fijan. Ya nada más tenemos prácticamente 3 semanitas, contándole de ahí. ¿Sí? Entonces tengo que avanzar. Estas la pueden cambiar porque justo esta semana seguramente les va a tocar pesado. Porque van a querer todos hacer examen. Sí, ¿no? Porque es un antes. Entonces, quieren que los cambiemos, analícenlo, piénsenlo y me dicen para que entonces lo recorra un antes. Okay. El problema es que, por ejemplo, si lo hacemos el 15, no podemos porque aquí viene fecha festiva, ¿no? 14, 16. Entonces piénsenlo y ya me dicen. ¿Estamos de acuerdo? Porque son las fechas. Bueno, así va a quedar. Ahora, temas, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Ya puedo borrar? Sí. ¿Sí? Temas. Para que sepan cómo va a quedar del primer parcial. De todas maneras, insisto, se los voy a poner. ¿Cuáles son los temas que vamos a manejar para el primer parcial? Primero, todo lo de generalidades.
donde entra todo lo del ADME, que es lo que estamos viendo ahorita. Todo generalidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Segundo, ahí empezamos a ver receptores. ¿Sí? Tercero, el tercer punto, empezamos a ver todo lo de colinérgicos. ¿Sí? Seguramente todo lo de parte del sistema nervioso central y parte del sistema nervioso periférico. De todas maneras yo les desgloso en el chat, o en el correo, perdón, cómo van los temas. Pero aquí viene lo que sí necesito ustedes. No todos van a presentar tema. No todos van a presentar tema porque no vamos a poner tiempo. Entonces, equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. ¿Sale? Los martes tenemos clase, ¿no? De 1 a 3. Bueno, de 1 a 3. Acuérdense que máximo, insisto, ahorita les ponemos máximo son 30 minutos con su tema. O sea, máximo 30 diapositivas. Quiero lo básico, por eso necesito que lo filtre. Equipo 1 le tocaría, para poder avanzar, acetilcolina, ahorita le digo, y dopamina. ¿Sí? Ese es el equipo 1. Equipo 2 le tocaría adrenalina, y aquí mismo va ¿qué? Noradrenalina. Le tocaría GABA. Equipo 3 Glutamato. le tocaría histamina y serotonina. Y el equipo 4 le tocaría glutamato y péptidos natriuréticos auriculares. ¿Se acuerdan de eso? ¿O ni se acuerdan? ¿Sí? Es lo que les va a tocar. Pero bueno, el problema es que aquí vienen las fechas, por eso necesito que nos programemos. Hoy es 29, ¿no? Sí. Hoy es miércoles, bueno, es martes, miércoles y jueves, ¿no? Hoy es 29, mañana es 30, después nos tocaría el día A ver. 4, ¿sí, no? 4, 4. 5, 6, después nos toca 11, 12, 13 y ya, porque el 18, ¿cuándo les dije que era? ¿Yo cuándo les dije que era el examen? El 12, o sea, va a ser aquí el examen. Entonces ustedes se fijan, no, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. O sea, yo voy a tener que avanzar como demonio ahorita, para tratar de avanzar lo más que pueda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les voy a pedir como heterograbación de este parcial? Este parcial no van a dar tema. Yo voy a avanzar con los temas generales, ¿les parece? Pero a partir del siguiente parcial sí ya les toca esto, para poder ver los medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a tratar de avanzar con esto. Yo nada más les voy a mandar ahí lo que les toca de heteroevaluación. Les voy a pedir una tarea extra, ¿sale? Aparte de lo que ya habíamos quedado, van a tener este día, por eso les decía su heteroevaluación. Yo sugiero que el 11 me entreguen su tarea de evaluación que les voy a pedir y se acuerdan que quedamos que sus resúmenes a mano, o sea, ustedes hagan su resumen con sus palabras. ¿Sí quedó? Sí. Eso es lo que sea de eso, y en el siguiente parcial ya empezó a dividir los temas, ya les doy los temas, por eso tengo tiempo. ¿Vale? ¿Dudas? Los resúmenes no importa cómo el formato No, como usted quiera, lo único que quiero es que usted los haga. Porque pues de copiar, pegar, pues lo puede sacar. No, lo que quiero es que lo haga a mano, le tome una foto, lo que quiera, el tamaño que quiera. Ya usted sabrá qué tanto quiere aprender. Porque así es como van a salir las dudas. ¿No hay más? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno, entonces, así quedó ahorita. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Bueno, entonces, ya íbamos a empezar con la absorción, ¿no? Ahorita ya me empiezo a trabajar más rápido. ¿Sale? ¿Sí?
Sí. ¿Ahí me quedé? Néstor, el tiempo de administración. Hasta aquí. No hemos visto nada de absorción. Ok. Entonces empezamos con el primer proceso. Rápido. Absorción y que les quede claro. ¿Sale? Absorción, si ustedes recuerdan, la absorción es el paso de cualquier sustancia química a través de una ¿qué? Membrana. Membrana celular. Si ustedes se acuerdan, toda membrana celular va a estar formada por fosfolípidos. Y al estar formada por fosfolípidos va a tener dos caras. Una cara polar y una cara apolar. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, quiere decir que va a ser una cara lipofílica y una cara hidrofílica. ¿Cuál es la polar y cuál es la apolar? César. Las patitas son apolares. No sé. Lipo e hidro. Las ¿Cuál es? patitas son lipo, ¿no? Son lipo. ¿Eh? Las patitas son el lipo. Bueno, pero aquí, ¿cuál sería? Lipo y hidro. Lipo es apolar. Al exterior hidrofílico. Bien. Ok, entonces bueno, para que les quede claro. Polar y apolar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo van acomodados acá? Las cabecitas son apolares y las cabecitas son polares y las patitas son apolares. ¿Así? ¿Y así? ¿Seguro? ¿O al revés? No, al revés. Así, así, así. Bueno, es parte. ¿Sale? Para poder avanzar. Ustedes necesitan averiguarlo. Por eso les voy a mandar todo ahí. 2. Todo compuesto, digo, toda membrana tiene cargas. ¿Cómo están formadas las cargas? ¿Cómo están acomodadas? Positivo y negativo. ¿Así o así? Así, ¿no? Negativo. Negativo. Bueno, también les toca. ¿Sale? O sea, nada más los quiero llevar de la mano. Ok. Esto es una membrana celular. Y si es una membrana celular, quiere decir que dependiendo de cómo ustedes se encuentran esto, es principalmente lipofílica. ¿Estamos de acuerdo? Y si es lipofílica, quiere decir que todo compuesto, para poder atravesar aquí, tiene que ser lipo ¿qué? Soluble. Soluble. Si no es liposoluble, no pasa. Por consiguiente, su naturaleza es que esta porquería tiene que ser apolar, a fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay más? Tiene que ser apolar. Pero resulta que, si lo vemos como son los medicamentos, tenemos medicamentos ácidos, básicos y neutros, ¿cierto? Porque son los tres tipos de medicamentos que tienen. Y si esta porquería tiene que ser apolar, es la única forma que pueda pasar aquí. No hay más. Porque esto es lipofílico. Su naturaleza es lipídica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este es mi medio exterior y este es mi medio interior, y quedamos que aquí yo le voy a dar dosis, que quedamos que era miligramos por kilo, ¿se acuerdan? Pero cuando ya entra acá y se va a distribuir a la sangre, ya no es dosis, sino es ¿qué? Concentración plasmática. Miligramos por los mililitros. Entonces estos miligramos se ven afectados por esto. ¿Estamos de acuerdo? A fuerzas. Entonces tiene que pasar. ¿Qué quiere decir? Que entonces, dependiendo de cómo estén las cargas y dependiendo de cómo estén acomodadas, si es polar o apolar, va a tener factores que van a afectar a la absorción. ¿Cuáles son esos factores? Van a ser 5 factores básicos. 5. ¿Cuáles son esos 5? El pH. El primero va a ser el pH. Y ya saben qué es el pH. pH, porque aquí hay un pH. En este medio aquí hay un pH. Y ese pH pues puede afectar a esta porquería. ¿Por qué? Porque va a depender de si es ácido, básico o neutro. ¿Estamos de acuerdo? Y por consiguiente el pH va en función del pKa y del pKb. El pKa es la constante de acidez y el pKb es la constante de basificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo del pH que yo tengo aquí, se va a afectar esto. Segundo factor, la solubilidad. Tercer factor, la capacidad de ionización. Cuarto factor, Área. lo que vendría siendo Q, que es lo que se conoce como coeficiente De difusión. de partición.
que es la capacidad de una sustancia de ser soluble tanto en agua como en grasa. ¿Estamos? Y finalmente, la superficie de absorción. ¿Estamos? Son los 5. ¿Dónde? Partición. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles eran las tres, perdón? Capacidad de ionización. Ok, vámonos de la mano poquito a poquito. La primera, que tiene que ver con las tres que siguen, con las otras dos que siguen, perdón, está muy sencilla. Esta se rige en función de lo que se conoce como la ley de Fick. Y así es. ¿Por qué? La ley de Fick me dice, muy sencillo, un compuesto ácido en un medio ácido no forma cargas, no hay presencia de cargas. Y si no hay presencia de carga, se aumenta la liposolubilidad y por consiguiente se aumenta la absorción. ¿Sí? Si es uno básico, está en un medio básico, sucede exactamente lo mismo. No hay presencia de cargas y por consiguiente se aumenta lo mismo. Pero ¿qué pasa al revés? O sea, si es uno básico, digo un medio ácido en un medio ¿qué? Básico, y uno básico en un medio ácido. Aquí hay presencias de ¿qué? Cargas, y entonces todo lo demás se afecta. ¿Pero por qué sucede eso? Por la siguiente cuestión. Porque esta porquería, si aquí hay un pH, aquí, puede afectar esto. Y dependiendo de las cargas que yo le puse, vamos a poner que yo tengo esta porquería así, la tengo así, o no la tengo con cargas. ¿Me explico? Si forma cargas, y dependiendo de cómo estén acomodadas, positivas con positivas, ¿qué pasa? Cuando viene aquí, ¿qué pasa? Se repele. Si estuvieran así, se atraen, pero cuando llega con estas, se repele. Lo mismo sucedería aquí. Entonces, si yo tengo carga, se ve afectado. Y si se ve afectado, dependiendo de esto, entonces, ¿qué pasa acá? Ya no pasa. Y si ya no pasa, pues está afectando a la concentración, ¿qué? Plasmática y a todo lo demás. ¿Me explico? Por eso no debe tener presencia de carga. No debe de haber. Pero eso va a ir en función de esto y del medio. ¿Estamos de acuerdo? Para que pueda pasar. Por consiguiente, el pH del medio afecta a las constantes de cada uno de los medicamentos. No es lo mismo tomar aspirina, ácido acetilsalicílico, que el Alka-Seltzer, que es una base, o una penicilina, o una cefalosporina, que son neutras. ¿Me explico? Y entonces, este afecta, por lógico, a la solubilidad, y por consiguiente, dependiendo de su pK y pKb, la capacidad de formar iones. O sea, hay fármacos que forman más rápido iones que otros. ¿Me explico? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Y esto va en función de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde lo puedo ver de manera muy fácil? En la siguiente. ¿Ya lo puedo borrar? Para que les quede claro. ¿Ya? ¿Dónde les va a quedar más claro esto que les acabo de decir? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Un fármaco es una sustancia química que se va a administrar a cualquier ser vivo para producir un efecto. ¿Se acuerdan que se los dije antes de irnos de vacaciones? Sí. Y les dije que la absorción puede ser directa o indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ok. Vamos con la vía más común. La oral. La oral, primero tengo la boca, donde tengo la amilasa. ¿Vamos? Siguiente lugar, estómago. Tercer lugar, intestino. Y vámonos con los dos compuestos más comunes. Un fármaco ácido, un fármaco básico. Todo compuesto, todo medicamento, para poderlo administrar, va protegido. ¿Por qué va protegido por vía oral? Porque si yo tengo amilasa, la amilasa es una enzima, ¿podrá disgregar esto? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tiene que
lograr seguir protegido para moverse a lo largo. pH del estómago, en promedio. pH. Ya se quedó así. Promedio. 3 puntos. De 3 a 4 ya. Vámonos desde 1, 2, 3, 4, pH del intestino hasta 7, 8. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlas. Bueno, ¿qué va a pasar? Ahí está el pH. ¿Qué va a pasar? Que esta porquería tiene que entrar y lograrse mover hasta donde encuentre el pH idóneo, donde no debe formar ¿qué? Cargas. No debe de haber presencia de cargas para que se pueda ¿qué? Absorber. ¿Me explico? En el básico está peor. En el básico debe ir todavía más protegido para moverse hasta encontrar el pH donde otra vez no haya presencia de ¿qué? Y se pueda absorber. Eso les hace tener a lo que exactamente ustedes tienen: tabletas, trajeas, comprimidos, perlas, etcétera, que cada una de estas tiene un diferente sitio de ¿qué? De absorción. Por eso existen eso. Pero ¿qué creen? Ahí viene la problemática. Este pH se puede modificar. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo tomarme la pastillita con agua que con Coca-Cola, que con café, que con juguito, que con yogur. Porque si yo no me lo tomo con esto, modifico este pH. Y si modifico este pH, modifico el lugar de absorción. Y si modifico el lugar de absorción, no se absorbe. Y por consiguiente, todo lo demás que creen, ya valió. ¿Me explico? Por eso sí se modifica. Por eso el pH es relevante. Por eso el pH está modificando la solubilidad y el coeficiente de dilatación. La ley de Fick es relevante porque no deben de formar cargas, pero nosotros mismos nos afectamos eso. Los medicamentos ya están hechos, pero nosotros mismos los aceptamos. ¿Me expliqué? ¿No hay dudas? Entonces, aquí va este proceso. Segundo, Q es el coeficiente de partición. ¿Qué quiere decir? Que una sustancia es soluble tanto en agua como en grasa. Aquellos cuyo Q sea cercano a 1, quiere decir que son solubles en ambos, tanto en agua como en grasa. Quiere decir que son compuestos que se absorben ¿cómo? Rápidamente y se distribuyen aquí rápidamente. Desafortunadamente la mayoría de los medicamentos tienen su Q cercano a 1. Ejemplos de los más comunes que ustedes se van a enfrentar y ustedes los han visto: todas aquellas personas que tienen problemas cardíacos, que les dan por vía sublingual nitroglicerina, ustedes han visto que el efecto es muy ¿qué? Rápido. Entra, produce efecto y le beneficia, porque su absorción es rápida y su distribución es rápida, porque su Q es cercano a ¿qué? Tienen la posibilidad de ser solubles en ambos medios, pero no todos son iguales. ¿Sí me expliqué? Y en la superficie de absorción se refiere a las extensiones. Y aquí lo podemos ver: ¿dónde tengo mayor superficie de absorción? ¿En estómago o en intestino? En el intestino. Entonces, si ustedes se fijan, el intestino tiene mayor superficie de absorción, pero es más fácil de modificar los pHs. Y si yo modifico los pHs, menos se absorbe. Entonces, a mayor superficie de absorción, más facilidad de modificar la absorción. A menor superficie de absorción, menor capacidad de modificar la absorción. ¿Sí quedó claro? Esto es la vía oral. Si yo lo viera intravenoso sería diferente, porque el intravenoso se brinca esto e inyecto directamente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene la diferencia. Aquí puedo inyectar compuestos apolares o polares. ¿Qué es apolar? ¿Qué damos? ¿Yo puedo administrar algo apolar directamente a la sangre? No. Quiere decir que es la diferencia. Para poder administrar intravenoso tiene que ser 100% ¿qué? Polar. Si no es polar, no puedo administrar. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Le puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Tipo de absorción. Tipos de absorción. Pasiva, Ajá. pasiva y Facilitar. Y Tipos. Ahí está. 1, 2, 3, modificación. 4. Justo lo que dijo su compañero. Primero tenemos
La primera tenemos la difusión, que se puede dividir en simple y facilitada. Segundo, Filtración. transporte Activo. activo. Tercero, la... Endocitosis. antes de esa, se me fue. Fenocitosis. Antes de, Facilitado. antes de eso. Filtración. Filtración. Filtración y la cuarta, Deglución. deglución celular, que es la que tú me decías. Ya más o menos tienen una idea. Simple, va a favor De gradiente. de gradiente de concentración de más a menos, ¿estamos de acuerdo? No necesita ATP y por consiguiente así tampoco necesita de un transporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Facilitada sigue siendo a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? No necesita ATP, pero sí necesita en cierto momento de una ¿qué? Proteína que le ayude. ¿Estamos de acuerdo? Transporte activo va en contra De gradiente. del gradiente de concentración, ahí va así, va en contra del gradiente de concentración, necesita ATP y además necesita de una ¿qué? Proteína. De una proteína o de un transporte. La filtración está en función de un poro, o sea, del diámetro de ese poro. Si el poro es más pequeño y el compuesto es más grande, no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Y la deglución celular, justo lo que ustedes me dijeron. Fago, endo, pino y exo. Pero si ustedes se fijan, esto ya es cuando está en el interior, no en el exterior. Quiere decir que si cuando yo me tomo los medicamentos, casi el 80% de los medicamentos se van por la difusión ¿qué? Simple. Por la simple. ¿Estamos? Y de ahí para abajo. ¿Estamos? ¿Ya no hay dudas? Ya acabé entonces. ¿Seguros que no quedó claro? ¿Que no hay dudas? Bueno, vámonos con el siguiente. Ok. A, ya quedamos que es apolar, no debe formar cargas. Y entonces, a como dé lugar, debe de pasar la membrana celular. Quedamos que va del medio exterior al medio ¿qué? Interior. Y entonces el siguiente proceso, y aquí ya se modifica, quiere decir Distribución. que es la distribución, donde lo que yo estoy manejando es concentración ¿qué? Plasmática, que son los miligramos en función de los mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Ya va acá. Pero esta porquería sigue siendo apolar, ¿sí o no? Yo nunca la he modificado, sigue siendo apolar. Es lipofílica. ¿Estamos de acuerdo? No puede estar libremente ahí. Entonces, ¿qué creen? Al entrar acá ya no puede moverse libremente y por consiguiente necesita de un ¿qué? De un transporte, a fuerzas. Y por consiguiente se presenta un complejo. Y al presentarse el complejo ya tengo dos tipos de fármacos. Un fármaco libre y un fármaco conjugado. ¿Ya se fijaron? Hay dos. Y eso quiere decir que entonces los factores cambian. ¿Por qué? Porque voy a tener varios factores que me afectan aquí. Primer factor, tipo de transporte. Segundo factor, tipo de receptor. Tercer factor, capacidad de almacenaje. Cuarto factor, flujo sanguíneo. Quinto factor, Algo de capilares. capacidad para atravesar membrana celular y o capilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? El medicamento se mueve a lo largo de 4 medios. Esto sería medio ¿qué? Vas. Vascular. Este sería un capilar. Después tendré aquí una célula,
otra célula, y entonces este sería el medio extra, Vascular, medio intra y medio ¿qué? artificial. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 medios. Puede receptor. Ah, justo. Y cuando aquí llegue, el transportador lo tiene que mover a lo largo de la sangre, porque el transportador, a fuerzas, tiene que estar en el medio vascular. Y lo que suelta aquí es a quién. A, que fue lo llevó aquí transportando, ¿cierto? Para que A, tarde o temprano, pueda llegar al receptor y entonces producir adentro de la célula el efecto terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Así es el mecanismo. ¿Estamos? Entonces, por consiguiente, pregunta que siempre les hacen en el ENAM, ¿el efecto terapéutico de todos los medicamentos lo presenta o lo produce el fármaco libre o el fármaco conjugado? Ya hubiera reprobado de ENAM. Pues el libre, porque el conjugado, ¿dónde anda? ¿En el medio qué? Vascular. En el vascular. ¿Qué quiere decir? Que a fuerzas debe llevar una cantidad suficiente de A aquí para activar aquí. A fuerzas. Esa cantidad, que ahorita lo vamos a ver más adelante, debe de ser adecuada. Y esa cantidad para que active este receptor es lo que ustedes van a conocer como Disponible. biodisponibilidad. También les preguntan en algo. ¿Sí? Es la biodisponibilidad de un medicamento. Y lo que tiene que llegar aquí es el fármaco ¿qué? Libre. Porque si está pegado al transporte, ¿dónde anda el transportador? En la sangre. No lo libera. Entonces me hace lugar a tener 1, 2 y 3 tipos de transportes. 3 tipos de transportes. ¿Estamos de acuerdo? Esos 3 tipos de transportes son A unido al transporte y quedamos que es un complejo. ¿Estamos de acuerdo? Ese transporte debe de tener ciertas particularidades, ciertas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades que debe de tener ese transporte? Debe de tener 3 propiedades básicas. 3. La primera y la más importante, siempre debe de estar en la sangre. Esa es la primera. La segunda, si está en la sangre, debe de ser constante y por consiguiente debe de tener valores normales. Porque debe de estar en la sangre constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera es una molécula de apoyo que por lógica no modifica a A. Son las 3 particularidades. ¿Estamos de acuerdo? Del transporte. Por consiguiente, me da lugar a tener 3 tipos de transportes. Sí, el más importante son las proteínas, donde la más relevante es la albúmina. Entonces, por consiguiente, transporte le quito la T y se vuelve ¿qué? Albúmina. Y por consiguiente, ya queda claro que la albúmina, ¿dónde anda siempre? ¿En el medio qué? Vascular. ¿Estamos de acuerdo? Porque que yo sepa no hay albúmina en la célula. Entonces anda en el medio vascular. ¿Estamos de acuerdo? El más importante es la albúmina. 2. Segundo son los cuerpos formes de la sangre, donde los más importantes son los glóbulos ¿qué? Rojos. Y el tercero, y ahorita yo me voy allá a Pachuca a comer en muchos lugares, unos ricos y deliciosos tacos de buchenana en el pílico, llenos de gorditos, así, que le aprieto así y escurre la grasa con mi chela. Ay, ¿cómo absorbo las grasas al organismo? Lipoproteína. ¿Cómo? Lipoproteína. Por lipoproteínas. ¿Cuántos tipos de lipoproteínas tenemos? HDL, LDL. Todo medio y baja densidad. Bueno, en resumen, baja, muy baja y alta ¿qué? Densidad. Densidad. ¿Pero por qué cambian? Alta. ¿Por qué son de baja, muy baja densidad? Muy baja. Porque básicamente lo que están cambiando es la cantidad de triglicéridos con colesterol. Pregunta también del ENAM. ¿Cuáles de las lipoproteínas están relacionadas directamente con infartos al miocardio? Porque son las que se relacionan con aterosclerosis.
Y ya lo deben de saber. Sí. No, los agarran, mira, los van a hacer de acá minucho y van para atrás. Eso lo saben, lo deben, es obligatorio. ¿Cuál? ¿La baja? Ah, vele, ¿no? ¿O la de muy baja? Eso lo deben de saber, ¿eh? Ya saben que aquí en el país casi no hay síndrome metabólico, ni obesos. Bueno, no nos metamos con eso. El punto es que aquí cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué quiero que quede esto claro? Porque justo ahorita que les explique los ejemplos y les va a quedar claro, esto es relevante. ¿Por qué? Porque sí, el 80%, bueno, entre el 60 y el 80% de todos los compuestos se transportan por albúmina. El resto se va a transportar por cualquiera de estos. ¿Estamos de acuerdo? El resto va a variar un poco. Pero, aquí viene el pero. Todo mundo pensaría que la albúmina es el correcto. Todo mundo diría, sí, lo transporta la albúmina. Pero yo les dije que aquí tenía ciertas particularidades. Y curiosamente esto es inevitable que se modifique. ¿Por qué? Porque, ojo, yo les dije que el medicamento se tiene que unir a un transporte. Y esto es una formación de un ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Un enlace. Por consiguiente puedo tener 3 tipos de enlace. No puede ser un covalente, puede ser un iónico. ¿Por qué? Porque si se pega altamente un covalente que es fuerte, vamos a pensar que aquí se pega altamente. ¿Dónde quedamos que estaba la albúmina? El medio vascular. ¿Y qué pasa cuando llega al No sé, capilar? no sé. No lo suelta y se sigue de largo. ¿Voy a tener efecto acá? No, porque no lo soltó. No puede ser covalente. Entonces, pero a veces sucede. No puede ser iónico, ¿por qué? Porque si yo lo llevo aquí, sí lo suelta, pero ya lo ionizo aquí, ¿qué pasa al momento de llegar a la célula acá? No pasa igual. Entonces no puede ser el iónico. No me queda otra más que el débil, donde no me queda otra más que puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals. Sí, la albúmina es el que más favorece, pero tiene una problemática que desafortunadamente nadie lo pela y ustedes se van a enfrentar a eso. La albúmina está en valores normales. ¿Cuáles son los valores normales de la albúmina, jóvenes que van a atender el resto de su vida pacientes? Hijos de su madre. 7 a 12. ¿7 a 12? Échale la cuenta. No, que 7 a 12. ¿Cuáles son? Bueno, no me interesa ahorita que se lo aprendan, ya lo sabrán. Pero esos valores normales se pueden alterar. Pueden estar así o pueden estar así. O sea, puedo tener una hipo o puedo tener una hiper. ¿Dónde se forma la albúmina? ¿En qué? ¿En hígado? Ok. ¿Cómo puedo afectar los valores normales de la albúmina sin una patología crónica? De manera normal, ¿cómo se puede afectar? ¿Está lista de alimentos? ¿Eh? Lista de alimentos. Ok, la dieta es relevante. ¿Es una persona deficiente, desnutrida, tendrá problemas de albúmina? Sí. Sí, ok, esa es una. 2. Toxicomanía. Ok. ¿Ustedes creen que una persona que le entra al chupe y dice, no va a ser de sábado y domingo, pero cada 8 días, ¿no afectará el hígado y la albúmina? Sí. 3. ¿La qué? La edad pega. Sí, no es lo mismo, ustedes son jóvenes, a Patricia que ya se jubiló. No te rías. 4. Las cuestiones hormonales y estrogénicas en la mujer afectan. Sí. Son varias y no tengo una patología. Entonces, esto se ve afectado. ¿Cuántos de ustedes y nosotros vamos al doctor y antes de recetarnos nos revisan la albúmina? Nadie. Venga su madre. ¿No es cierto? Se ve que la trae chido. Ok. A se tiene que pegar a la albúmina. Y como entra aquí, un ejemplo, lo voy a poner así, burdo. 500 miligramos de una pastillita. Ya vimos que pasan de golpe los 500 miligramos. No, porque el proceso es lento. ¿Estamos de acuerdo? No pasan de golpe. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongan que pasaron de golpe. Supongan. Y supongan que entraron 100 moléculas. Quiere decir que acá yo tengo 100 moléculas de A. ¿Cuántos necesito de la albúmina? Sí. 100 moléculas para que el complejo sea el correcto.
¿Estamos de acuerdo? Pero si esto se ve alterado así o así, ya valió. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Si tengo menos, si entraron A y tengo de albúmina 10, pero aquí entraron 100, se forma este complejo. ¿Estamos de acuerdo? Pero quedamos que la albúmina es vascular. Quiere decir que está transportando, ¿cuántos realmente? 10. ¿Cuántos me están quedando libres? 90. Nada más llegan 10. ¿Serán suficientes? Porque les dije, no. Me están sobrando 90. Y esta porquería, quedamos que es apolar. No puede andar libremente en la sangre. Tiene que buscar otros transportadores. ¡Ah! ¿Qué creen? Se va donde haya colesterol. Por consiguiente, las lipoproteínas van en función del índice de masa corporal. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Peso Entre altura al cuadrado. Peso, kilogramo, entre talla, ¿no? Metro al cuadrado, ¿cierto? Kilogramo que quedamos que era dosis. O sea, quiere decir que las lipoproteínas sí afectan, porque si yo me equivoco en este transportador, busco otro transportador, y al buscar otro transportador es grasa, pero ya no lo suelta igual. Y si yo le sigo dando dosis por este lado, ¿qué creen que pasa con la concentración de aquí? Se dispara. Y al dispararse, ¿qué creen que pasa en exceso al llegar acá? efecto tóxico. Efecto tóxico. ¿Se fijaron? Por eso la albúmina es relevante. Eso es cuando está, ¿qué? En exceso. Digo, cuando está disminuida. Cuando está en exceso, pues está peor. ¿Por qué? Porque A se une a la albúmina. Pero si está en exceso, muchas albúminas, el exceso de albúminas con exceso, ¿qué creen? No lo suelto. Se pega y la rodea. ¿Dónde está la albúmina? ¿En medio qué? ¿Y dónde anda entonces? Y sigue derecho. Pero aquí hay una problemática peor. ¡Peor! Esa es la problemática que tiene. Es la deficiencia de la albúmina al 100%. Sí, la albúmina debe de formar fuerzas de Van der Waals para poderlo soltar. Pero al momento de llegar al último proceso, en el Firulais, que es vía renal para la eliminación, ¿podemos tener albúmina en sangre? ¿En orina? No. Por consiguiente, si A va altamente unida a la albúmina, ¿qué creen que pasa? No lo suelta. Y si ustedes siguen consumiendo de este lado, ¿qué creen que pasa con la concentración plasmática? Y se dan en la torre. Además de que le dan en la torre al riñón. ¿Sí quedó? ¿Por qué se quedan callados? Están asustados, ¿ok? Sí. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Entonces sí, la albúmina es el mejorcito relativamente, pero no es el completamente adecuado porque sí tiene ciertas alteraciones. ¿Puedo borrar? ¿Verdad? Y si no, pues ya borré. ¿Cuáles eran los 5 factores? Eso sí, no. ¿Cuáles son cofactores? Transportador. Transportador, receptor, capacidad de almacenaje, flujo sanguíneo y capacidad para trabajar membrana celular y o capilar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, me están grabando, que no escucho que me graban. Hola. ¿Dudas? ¿Puedo borrar? ¿Ya? ¿Me falta? Bueno, vámonos con el siguiente. ¿Nada más me están dando el avión o si están entendiendo? Ya sabes que cuando nos podemos algo vamos a probar los minutos. ¿Eh? Bueno, vámonos, siguiente punto. Glóbulos rojos. Es el que sigue. Bueno, antes de esto. Médula ósea, sangre periférica. Glóbulo rojo es una célula madura porque no tiene ¿qué? Núcleo. Núcleo. Al no tener núcleo, ¿qué transporta? Hemoglobina. ¿Cómo? Bueno, ok, transporta oxígeno en la ¿qué? En la hemoglobina. Ok, ¿cómo está formada la hemoglobina?
Cadenas pesadas y Grupo hemo, que tiene, ok, la hemoglobina tiene fierro, y si ustedes se acuerdan puede ser 2 más o 3 más, férrico o ferroso. Y lo que está transportando es que oxígeno, ¿cierto? Pero antes de ser una relativamente célula madura, fue una célula inmadura, porque a partir de la médula ósea, una célula pluripotencial, tuvo diferentes divisiones y una de esas fue el reticulocito, donde sufre enucleación y se va. ¿Estamos de acuerdo? Para que ya cuando salga la sangre periférica haga la función. ¿Estamos? Ok. 2 más, 3 más. ¿Qué va a pasar con aquellos compuestos en exceso A donde tengan negativo? Pues algo fácil, puede agarrar y venir a unirse aquí. Y al unirse aquí, ¿a quién desplazo? Al oxígeno. Y al desplazar al oxígeno, entonces por consiguiente ya no estoy transportando oxígeno. Y entonces empiezo a tener un proceso de hipoxia. Y al tener un proceso de hipoxia es un signo de intoxicación. Y si hay compuestos que lo hacen. Y antes de sufrir la hipoxia, normalmente la gente se empieza a poner moradita. Sí lo hay. Y peor aún, hay algunos compuestos que no nada más hay aquí, sino pueden afectar a todo el glóbulo rojo, porque son citotóxicos. Y si el organismo detecta esa citotoxicidad, porque disminuye el glóbulo rojo, ¿qué hace para compensar mi médula ósea ese daño? Los manda inmaduros. ¿Los manda qué? Inmaduros. Y entonces empiezan a salir en exceso reticulocitos. ¿Es normal tener reticulocitos en sangre? Estoy sorprendido. ¿Dudas? No. Bueno, ahí ¿cuál va? Bueno, ¿cuál toma su lugar del oxígeno? ¿O de qué? Es que... Aquí, Ajá. si yo le doy un compuesto que está con carga negativa y que tiene afinidad por el glóbulo rojo, se viene y se pega al fierro, y al pegarse al fierro de la hemoglobina, ¿a quién desplazo? Al oxígeno, porque el oxígeno es negativo y está pegando. ¿Estamos de acuerdo? No nada más puedo desplazar al oxígeno, también en cierto momento puedo desplazar a quién. ¿Sí? Y entonces al hacer eso me induzco síntomas de intoxicación, donde la más común es la hipoxia y la gente empieza a tener problemas de respiración. Sí, claro. Sí. No, eso se ve como signo. Pero hay otros medicamentos que no nada más afectan este transporte, sino además pueden afectar al glóbulo rojo de manera normal. O sea, lo pueden disminuir en número. Y si disminuyen el número son citotóxicos. Y al ser citotóxicos, mi médula ósea detecta esa deficiencia y, como decía tu compañera, incrementa mayor síntesis de reticulocitos, pero para poder tratar de compensar empieza a sacar más reticulocitos de lo normal, lo cual no me va a funcionar porque el reticulocito no transporta oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Ok. Último punto, ya para acabar esta parte, porque todo en acabado transporte y ya vamos a llegar hasta receptores. ¿Sale? Lipoproteínas. ¿Sí? Las lipoproteínas transportan o son de este tipo, pero las lipoproteínas también están en el medio vascular y sí, no es lo mismo dos pacientes que pesan 80 kilos porque están bien mameis a 80 kilos porque tienen exceso de ¿qué? Grasa. Por consiguiente, las lipoproteínas se ven afectadas por el índice de masa ¿qué? Corporal y por consiguiente en función de la ¿qué? De la dieta. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, a pesar de que ustedes receten correctamente, pero no se fijen cómo está la cantidad de grasa y de las lipoproteínas o de la dieta, se ve alterado esto. Porque esta porquería es apolar y siempre va a buscar lugares donde haya presencia de ¿qué? De grasa. Entonces, si las lipoproteínas están en exceso y ya hay un taponamiento aquí, porque está formándose un ateroma, pues ahí se queda. El problema es que no nada más se queda ahí. El problema es que si yo le sigo dando por acá, tarde o temprano lo obligo a salir al capilar y tarde o temprano lo obligo a llegar acá.
y entonces se dispara lo que no se debe de disparar. ¿Sí me explico? Por eso las lipoproteínas no hay que estar checando cómo están las lipoproteínas, porque van en función de eso. Pregunta que a ustedes les toca averiguar. Yo les dije que había 3 compuestos: ácidos, básicos y ¿qué? Neutros. A ustedes les toca averiguar qué transporta la albúmina y qué transporta las lipoproteínas, si ácidos, básicos o neutros. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas? Ya acabé transporte. ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿O están asustados? Bueno, vámonos con receptores. Voy a borrarles aquí y ahorita hacemos dos. Vámonos con receptores. De los receptores, ya les había dicho que nada más podemos tener 2 tipos de receptores básicos por clasificación general: específicos y receptores ¿qué? Inespecíficos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Claramente yo les acabo de decir que el transporte se queda aquí y lo que yo libero acá es AA solito. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que yo les dije. Ese A solito se tiene que pegar al receptor de preferencia específico para que me active algo dentro de la célula que sea el efecto terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quedé. Este proceso aquí se conoce como activación de receptores. Y esa activación de receptores es un proceso de tipo transduccional o es transduccional. ¿Por qué es transduccional? Porque primero quedamos que aquí necesito que llegue una cantidad suficiente de A para activar este receptor. Entonces el primer proceso quiere decir que A, al pegarse al receptor, es un proceso 1 a 1. O sea, es una molécula del compuesto con una molécula ¿de quién? Del receptor. Y es transduccional, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, esta porquería A, que va aquí, es una sustancia química, ¿cierto? Quedamos que es una sustancia química. Sustancia química. Cuando se pega aquí al receptor, tiene que a fuerzas mandar algo adentro para una señal. Esa señal es un proceso de tipo bioquímico. ¿Estamos de acuerdo? Y ese mensaje bioquímico lo que va a hacer es afectar un efecto fisiológico que mi organismo hace. O sea, algo que hace la célula. ¿Sí? Lo único que hace es modificar ese efecto fisiológico. Y nada más puedo tener 3 modificaciones: que se quede igual, que se aumente o se ¿qué? Disminuya, no hay más. Eso es lo que se conoce como efecto terapéutico y eso es lo que ustedes van a utilizar para diferentes ¿qué? Patologías. Eso es el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es transduccional. Esta activación de receptores se conoce como farmacodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Y esa activación de receptores no es más que otra cosa que 4 mecanismos básicos. 4, que son los que ahorita vamos a ver. Activación de canales iónicos, donde puede ser sodio, potasio y cloro principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Activación de segundos mensajeros. ¿Qué segundos mensajeros? Ok, a eso vamos a ir. Ese es uno, calcio, que ahorita por eso quería, y la otra es AMP cíclico. ¿Sí? Por eso quería llegar ahí. Punto número 3. Activación de enzimas, ahorita les voy a explicar, y la activación de receptores núcleos. Son los 4 mecanismos, pero quedamos que es un proceso transduccional. ¿Por qué? Porque entonces es 1 a 1, se activa y me puede modificar lo que mi organismo hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí no hay dudas? Ahora vámonos acá. Primer caso. Segundo caso.
Y tercer caso. Yo les dije que entraran 500. 500 que correspondía a 100 moléculas. Si fuera correcto esto, hubieran entrado de golpe las 500, correspondería a 100 moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso correspondería al 100%. ¿Es correcto? ¿Entró? Supongan que el primer caso es, entró A, entraron 100 moléculas. ¿Cuántas moléculas necesito el receptor? 100. 100. Si fue esto correcto, se pegó el ¿qué? El 100 ¿qué? Por ciento. Y entonces, ejemplo, yo le di un analgésico, el efecto que yo esperaba es que me disminuyera el dolor, y como fue el 100%, tardó 8 horas el efecto. Fue correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas ahí? Segundo caso, entraron A, son 100, pero ¿qué creen? Nada más tengo 80. ¿Cuánto se pegó realmente de porcentaje? 80. 80%. Sí me disminuyó el dolor, pero ¿qué creen? Ya no me duró 8 horas. A este se le conoce como efecto terapéutico adecuado, es el ETA. Y al otro se le conoce como efecto terapéutico mínimo, porque es menor. ¿Y cuántos me sobraron? 20. Esos 20 se pegan a un receptor que se parece, pero no es el mismo. Y entonces al pegarse aquí, porque se parece a este receptor, me produce una náusea, o sea, me da un efecto secundario. ¿Sí quedó? Tercer caso. Entraron las 100. Pero ahora, ¿qué creen? De receptores nada más tengo 20. ¿Cuánto se pegó? 20%. ¿Estamos de acuerdo? Yo esperaba esto. ¿Pero qué creen? No hay. En lugar de eso se presentan dos cosas. Dos. La primera, se le da una convulsión. Es un ejemplo poco, ¿eh? ¿Qué hace la gente cuando me dan una medicina, me la tomo y en lugar de esperar lo que yo deseaba, me da otra cosa y me asusto? ¿Qué es lo primerito que hace la gente? Inmediatamente. Deja el tratamiento. Ok, yo me dejo de tomar el tratamiento, esto desaparece, es un proceso de tipo reversible, eso se conoce como efecto adverso. ¿Sí? El segundo es, sí, me produce lo mismo. Me da una convulsión. Lo suspendo. No, relativamente no, me quita la convulsión, pero ¿qué cree? Un ejemplo, ¿eh? Me da hepatomegalia. O sea, me queda una secuela. A esa se conoce como efecto tóxico. ¿Sí quedó? ¿No hay dudas? ¿Sí? Aquí vienen los últimos dos puntos importantes, ya para acabar con los de arriba. Hace rato les dije biodisponibilidad, ¿se acuerdan? Y les dije que ¿quién me producía el efecto terapéutico? ¿El fármaco libre o el conjugado? Libre. El libre, ok. Ojo, aquí se pegó el 100%, aquí se pegó el 80%, y aquí aunque se pegó el 20% no tuvo efecto. Quiere decir que la biodisponibilidad me habla de un porcentaje. Quiere decir que para que yo tenga un efecto aquí correcto acá arriba y me produzca un efecto terapéutico, esta activación tiene que tener un porcentaje adecuado. Si no la tiene, no funciona. Ese porcentaje tiene que estar arriba del 80%. Ese arriba del 80% es la fracción libre del fármaco que realmente llega a ¿dónde? ¿Al órgano qué? Bien. Eso es el concepto real de biodisponibilidad. Es la fracción libre del fármaco que me va a producir el efecto terapéutico. Y yo necesito una biodisponibilidad arriba del 80% para tener el ETA. Si yo no tengo eso, no funciona. Y eso va a depender de las diferentes vías de administración. O sea, no lo puedo dar por vía oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa. Esta biodisponibilidad va en función de esto.
cada día tiene diferentes ciclos. Por ejemplo, lo vamos a ver después, pero ahorita les doy el ejemplo. Si yo, por vía oral, requiero, relativamente está establecido que se necesitan entre 4 y 5 ciclos de administración para tener la biodisponibilidad arriba del 80. Si yo me quiero tomar un medicamento cada 8 horas, 8 por 4, 32, ¿cierto? En días, ¿cuánto corresponde? 1,5. 1,5. Quiere decir que en 1 día y medio no me debo de modificar los horarios, porque si yo lo modifico, ¿modifico a quién? Y modifico el efecto. Por un día que me lo deje tomar, ¡ping!, ya valió. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, eso es biodisponibilidad. Segundo punto. Hablamos de receptores, ¿cierto? Aquí eran 100, aquí eran 80, aquí eran 20. Quiere decir que estamos hablando de que hay diferencia en el número de ¿qué? Receptores. A pesar de que todos aquí somos humanos y todos relativamente somos iguales, ¿ustedes creen que todos tenemos el mismo número de receptores? No. Eso se conoce como farmacogenética. Esa farmacogenética me modifica el número de receptores y me da lugar a tener dos tipos de pacientes. Pacientes resistentes y pacientes susceptibles. Pacientes que yo les puedo dar medicamento y estar trague medicamento, y pacientes que toman 2 pastillitas y luego les da alergia o les produce otra cosa. Cuando eso sucede, no hay más. Hay que cambiar ¿qué? A fuerzas, porque ya me está diciendo que sus receptores no son suficientes. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Y para terminar, y poderlo relacionar con lo que ustedes van a dar del tema, para ya no ver metabolismo hasta mañana, ya me cansé, todo el día dando clase. Y ahora resulta que todo el mundo quiere que le dé teoría, tan locos. Ustedes son los... Ah, me encontré algunos que renunciaron, que se cambiaron de grupo y están en el exterior. Que porque dicen que no fue por miedo, que fue porque era su grupo original. Y les dije, y si sos el grupo original, ¿por qué te ven de yo-yo? Es que sí se regresaron que porque creo que renunció un maestro que no querían que tuviera o algo así y ya se regresaron. Sí, pero unos sí me dijeron que porque... Sí. ¿Que a poco soy tan malo para dar clases? ¿Que tienen miedo? ¿Qué? El examen primero vemos el... Ah, es que aquí, primero ven, ustedes no van a tener la suerte del anterior semestre que les pusieron 9 en el primero. Aquí sí empezamos en cero. Las demás no me pueden quejar, todo les estoy explicando. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, para terminar, les pongo cada uno de estos ejemplos y sobre eso vamos a trabajar. Justo por eso me interesa lo de sus temas. Primer caso, el 1. Primer caso, y aquí les doy la diferencia que siempre les he dicho. Primer caso. Ustedes tienen un paciente que les llega a su consultorio. Resulta que el paciente tiene epilepsia. Lo primero que ustedes tienen que hacer es utilizar la clínica, porque tienen que determinarme el tipo de epilepsia, para que en función de eso me puedan determinar qué anticonvulsivo van a utilizar, en donde yo les tengo que explicar el grupo de anticonvulsivos, los mecanismos de los anticonvulsivos. No es lo mismo una convulsión simple que una tónico-clónica o que una mioclónica. ¿Estamos de acuerdo? Yo se los tengo que explicar en anticonvulsivos, pero ustedes tienen que hacer la clínica para saber qué tipo de convulsión es, o epilepsia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo no me meto. Eso es clínica. Ya que sepan los anticonvulsivos, ustedes tienen que determinar la dosis y los horarios de administración. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con el primero. Les dije sodio. Canales de sodio. Fisiológicamente en mi organismo, ¿para qué abro canales de sodio o cierro canales de sodio? ¿Qué hace? Canales de sodio están relacionados con procesos de despolarización. Una persona que tiene epilepsia tiene contracciones involuntarias. ¿Estamos de acuerdo? Que me está indicando que tiene despolarizaciones descontroladas. Supongan que ya establecieron qué es la carbamazepina.
que es el anticonvulsivo. La carbamazepina trabaja sobre canales de sodio. Por consiguiente, si yo bloqueo canales de sodio, disminuyo las polarizaciones, disminuyo las contracciones involuntarias, controlo la patología de la epilepsia del paciente y me vuelvo millonetas. Se acabó la farma. Esto fue farma clínica, esto fue farma básica. ¿Sí notan la diferencia por qué les dieron en la torre de por qué les quitaron lo general? Yo sí se los doy, pero también me los aforo. ¿Dudas de esto? ¿Ya entendieron la lógica? Bueno, ¿cuál es mi función? Por eso necesito que veamos neurotransmisores y veamos los temas, porque eso ya es fisio. Si no les queda claro eso, si ahorita les preguntara ¿qué hace la acetilcolina? ¿Alguien sabe qué hace la acetilcolina? Si ahorita les preguntara los tipos de serotonina, ¿qué hace la serotonina? Si ahorita les preguntara aquí ¿cuál es la enzima que degrada la serotonina? Pues quién sabe. ¿Cuál es la enzima que actúa dopamina? Que ahí caen antidepresivos. Si ahorita se los pregunto, ¿se lo saben honestamente? Es que eran los mismos que destruían la noradrenalina y la adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina y adrenalina son semejantes. Ajá. ¿Sí? Porque vienen de Pero la uno dopamina. hace un efecto y a veces chocan. Uno produce elevación y otro disminuye. ¿Se lo saben? Pues más o menos, pero si yo me voy por puros medicamentos los agarro en curva. ¿Sí quedó claro? Por eso necesito los temas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya dejaron la lista? ¿Por ahí la lista? ¿O ya no pasó nunca la lista? No vino la lista. Ya me siento. ¡Ah, ni firman! Ahorita les pasó. Sale. ¿Sí quedó? Segundo caso. Segundo caso. Segundo caso. Canales de segundos mensajeros. Ustedes ahora tienen un paciente que les llega que tiene problemas en el corazón. Le hacen la clínica y obviamente hacen el electrocardiograma. ¿Sí? Y determinan que tiene una arritmia. Ustedes saben mejor que yo. Díganme en este momento los picos del electrocardiograma y cuáles son los canales que se activan en cada pico. Porque el electrocardiograma se ve y se ven los picos y ahí se activan los canales, ¿o no? Sí, sí. ¿Se acuerdan o no? Pues tienen que saberlo porque si no, ¿cómo van a determinar qué arritmia es? ¿Y por qué tienen que saberlo? Porque en función de eso van a determinar qué antiarrítmico van a utilizar. Y los antiarrítmicos justo van en función de varios grupos. Y dentro de esos grupos caen los de calcio, donde en el SG se ve apertura de calcio. No se asusten, ahorita es el momento de que digan, no lo sé, no va a pasar nada. Prefiero que ahorita lo digan a que se los cajeteen en el hospital. No sé. Pues sí, no sé que no lo saben. Por eso necesito, por eso los temas, ¿se fijaron? Me acuerdo que lo vi. Si ya determinaron que es el antiarrítmico y trabajan sobre calcio, ya lo vieron en el electro, es la única forma que vean que si su arritmia está disminuyendo, ¿estamos de acuerdo? Y por consiguiente, si trabaja sobre calcio, está trabajando sobre calmodulina y entonces estoy controlando la arritmia, la sintomatología disminuye y me vuelvo otra vez rico. Se acabó la farma. Millonetas. ¿Sí? Pero no la calmodulina hacía que... ¿Qué hace la calmodulina? Que saliera más calcio o que entrara. No sé, usted dígame. Que entra. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando eso sucede, ¿quién tiene que también regular? ¿Para qué tiene los otros canales? ¿Para qué tiene sodio, potasio? Tiene que haber una regulación, ¿no? Si ahorita le pregunto todo el proceso de electroencefalograma, ahí viene. Por eso sé que no se lo sabe. ¿O no es cierto? ¿Sí? ¿Dudas? Ya puedo cambiarlo. ¿Sigue? Por eso los tengo que enseñar eso para que ya podamos ver los medicamentos del grupo y yo se los explique. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, enzimas. Tienen un paciente
¿Qué? Vallenatos y clase. Llega a su consultorio y duele, se muere, está infartado por el dolor. Es más, el 99% de los pacientes, incluyendo de nosotros, vamos al doctor cuando sentimos que así estemos enfermos. Y lo primero que vamos al doctor es para que nos curen el dolor y después la problemática que tengamos. Pero el dolor nos hace ir a fuerzas. Entonces deben de saber manejar dolor. Pero el dolor llega al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para entender dolor, lo más importante es que si ustedes se acuerdan, la membrana celular sufre una alteración, el ácido araquidónico se activa y se desdobla en dos vías, en la lipoxigenasa y en la ciclooxigenasa, ¿se acuerdan? Uno da prostaglandinas, otro da leucotrienos, otro da prostaciclinas, que no nos vamos a meter ahorita, pero lo más importante es que la ciclooxigenasa es la relacionada principalmente con La PG2. prostaglandinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tipos de ciclooxigenasa tenemos? 2. Ok. Uno y COX ¿qué? 2. Dos. Ustedes como clínicos tienen que decirme que tiene dolor, sí, pero tienen que decir si es dolor leve, moderado o severo, si es un dolor agudo o si es un dolor subcrónico o si es un dolor crónico o si es un dolor visceral o somático. Y dependiendo de eso me tienen que decir sobre qué COX va a trabajar. Porque si ustedes determinan que para controlar este dolor le van a dar un AINES, los AINES se clasifican en selectivos de 1, selectivos de 2 o no selectivos porque actúan en ambos. Si se equivocan en eso, le dan en la torre porque elevan su umbral de dolor y no le quitan nada. Impresionante. Hola. ¿Sí? ¿Dudas? No. Y para terminar, y los veo mañana, el último. El último. Yo les dije, sí, A tiene que ser liposoluble, A tiene que lograrse transportar, A tiene que lograr llegar aquí al receptor. Pero cuando son intranucleares o receptores nucleares, tiene que todavía, aparte de A, pasar esta membrana y todavía ¿a dónde llegar? Hasta el núcleo. ¿Cuáles son las funciones del núcleo de una célula? Síntesis. Ok, son varias, síntesis. ¿Cuál otra? Almacenar el ADN. Almacenar, todo. Pero la más importante, vamos a poner división ¿qué? Celular. Celular. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Les llega un paciente que le acaba de explotar el boiler. Tiene quemaduras de primero o segundo grado. Necesito mandar un compuesto que active cicatrización y que active división celular para regeneración celular y se pueda componer. O yo tengo un paciente que tiene cáncer, tiene que hacer la clínica y determinar qué tipo de cáncer para poder saber qué tipo de compuestos y trabajar sobre estos para poder matar a las células cancerosas. El problema es que los antineoplásicos no son específicos y también afectan células que normales. Ahí caen antineoplásicos, están cicatrizantes, están regeneradores. Ahí son los ejemplos que los vamos a ver. Por eso me interesa que entiendan los procesos. Y con eso ya me pueden invitar mi cafecito. Nos vemos mañana. ¿Dudas? Muy rápido.